título, Los días finales de Jesús. Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 31. Todos ustedes van a perder su confianza en mí esta noche. A partir del capítulo 26 de su Evangelio, Mateo describe a Jesús entrando en los momentos finales antes de la cruz. El mundo y aún el universo comienzan a observar el momento más crucial en la historia desde la creación. Muchas lecciones se derivan de los eventos que consideraremos esta semana, pero al leer, concentrémonos en la libertad y el libre albedrío. Veamos el modo en que diversos personajes usaron el grande y precioso don de la libertad. Miremos las tremendas y aún eternas consecuencias que surgieron del uso de este don y en un sentido u otro. Pedro, Judas y la mujer con el vaso de alabastro tuvieron también que hacer elecciones. Pero lo más importante de todo es que Jesús también tuvo que hacer elecciones y la mayor era ir a la cruz aun cuando su naturaleza humana clamaba por salir de ella. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La ironía es increíble. El don de la libertad de elegir, del que nosotros habíamos abusado, llevó a Jesús a este mismo instante donde, usando su propio libre albedrío, tuvo que escoger si nos salvaría o no de la destrucción a la que nos habían llevado nuestro abuso de la libertad de elección. Jesús todavía tiene que ir a la cruz, resucitar y revelarse como el Salvador del mundo. Aunque los que siguieron a Jesús lo apreciaban, aún tenían mucho que aprender acerca de quién era Él y todo lo que Él haría por ellos. Mirando hacia atrás con la Biblia entera y las explicaciones de Pablo acerca de la muerte expiatoria de Jesús, sabemos más acerca de lo que Jesús había estado haciendo en favor no solo de ellos, sino también de nosotros. Ellos no sabían lo que estaba sucediendo en esos momentos, nosotros sí. Mientras que algunos de su pueblo hacían planes de dañarlo, otros le dieron un amor y una devoción, como hizo María al derramar el vaso de alabastro de perfume de gran precio. Mientras que los discípulos lamentaban el desperdicio, Jesús calificó lo que ella hizo como una obra hermosa. Con esta acción, la mujer estaba revelando la profunda emoción que había en su corazón hacia Jesús. Aunque ella seguramente no sabía todo lo que eso significaría, comprendió que debía mucho a Jesús y por ello quería también devolverle mucho, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Fue una demostración externa de un amor alimentado por corrientes celestiales hasta que se desbordó, y ese ungimiento de María, que los discípulos llamaron derroche, se repite 1000 veces en los sensitivos corazones de otros. Usando nuestro libre albedrío, qué hermosa obra podemos realizar en respuesta a lo que hemos recibido de Él. La historia del Éxodo es también una demostración de redención, de liberación. La celebración de la Pascua fue un ejemplo explícito de la obra que Dios hizo para salvarnos. Ahora Jesús les estaba señalando un significado más profundo de la Pascua. Solo fue como un anticipo de la verdadera liberación a través del verdadero Cordero, Jesucristo. San Pablo nos dice que necesitamos la redención que es en Jesús, la vida eterna. Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Jesús les señaló el verdadero significado del vino, el verdadero significado del pan. Todos ellos señalaban su muerte en la cruz. De este modo, a diferencia de los sacrificios de animales que señalaban hacia adelante, a la muerte de Jesús, participar del servicio de comunión señalan como un regreso nuevamente hacia este momento, hacia el sacrificio de Jesús. En cada caso, los emblemas nos señalan a Jesús muriendo en una cruz y no obstante, no concluye ahí la historia. Cuando Jesús les dice a los discípulos que no beberá del fruto de la vid hasta ese día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, está señalándoles el futuro a su segunda venida y aún más allá. Nosotros también lo beberemos con Él en el reino del eterno Padre.
Qué maravillosa esperanza y privilegio empezar aquí y ahora una relación personal con Jesús que culminará en una relación cara a cara con la divinidad completa. Durante la semana de la Pascua, los sacerdotes ofrecían miles y miles de corderos en el templo. La sangre de los corderos se derramaba hacia el altar y luego fluía bajando por un canal a un arroyo que corría por ese valle. El arroyo realmente pudo volverse rojo por la sangre de los corderos. Jesús y sus discípulos tal vez cruzaron las rojas aguas de este arroyo en el camino al huerto de Getsemaní. Allí se decidiría el futuro de toda la humanidad. No era la muerte física lo que Jesús temía cuando oró que la copa pasase de él. Lo que Jesús temía era la separación del Padre. Jesús sabía que al llegar a ser pecado, morir por nosotros y llevar sobre sí la ira de Dios contra el pecado, Él estaría separado de su amado Padre. La violación de la santa ley de Dios era tan seria que demandaba la muerte del culpable. Jesús vino precisamente a tomar esa muerte sobre sí, a fin de evitárnosla. Esto es lo que estaba en juego para Jesús y para nosotros. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separado de Dios. Satanás le sugería que al identificarse y cargar sobre sí a todo el mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. Había llegado el momento pavoroso, el momento que habría de decidir el destino del mundo. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Cristo podía aún ahora negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. Todavía no era demasiado tarde. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. Podía decir: reciba el transgresor la penalidad de su pecado y yo volveré a mi Padre. Pero no, el Hijo de Dios bebió por ti y por mí hasta el fondo la amarga copa de la humillación y la agonía. Sufrió el inocente las consecuencias de la maldición del pecado para salvar a los culpables. La gratitud de un corazón agradecido se debe desbordar a Dios y con el mismo espíritu de sacrificio debe impactar nuestra vida cuando nos toca ayudar a otros. Qué triste es la historia de Judas. Su nombre está ligado con traición y engaño. Este fue el más dramático ejemplo de un seguidor de Jesús que no se decidió por obedecer y entregarle a Dios toda su fidelidad y amarle de corazón. No hay una tercera opción: o somos totalmente de Dios o no lo somos. No hay término medio. Alguien dijo que estar casi salvo es estar totalmente perdido, y es una advertencia para cada uno de nosotros. Cuando sacrificamos nuestra fidelidad a Dios por aferrarnos a nuestros deseos y planes egoístas y rechazamos vez tras vez su llamado amoroso. El poder de nuestras decisiones está en cada elección de cada día de nuestra vida y va marcando nuestro destino eterno. Judas rehusó darse completamente al Señor. Un solo pecado acariciado le permitió a Satanás tenerlo en sus manos y conducirlo a hacer lo que hizo. Ahora vemos a Judas liderando a una extraña mezcla de demonios, gente fanática, malvada, de soldados, hasta sacerdotes y líderes religiosos posesionados ya por el enemigo de Dios. ¡Qué tremendo momento de poder para Judas! ¿Qué es lo que la gente malvada realmente quiere de ti hoy? Usarte, como a Judas en su momento, y una vez que lo consiguen con tu ayuda, te desecharán, ya no te necesitarán más. Después de unas horas, Judas estaba solo y con solo 30 piezas de plata. Había negociado y vendido a Jesús, su única salvación, por una miseria. Sus cálculos de su negocio, sacrificando a Dios, le traería la peor de las pobrezas, la pérdida eterna de su vida, cuando pudo tener todas las riquezas con aquel que traicionó a sabiendas y habiendo sido prevenido por anticipado por Jesús mismo. Hoy igual puede pasar a nosotros. Por favor, no nos confiemos por decir que somos seguidores de Jesús. En una iglesia alguien dijo: los futuros apóstatas de la iglesia ya están dentro de ella.
Al final, cualquier cosa que nos haga apartar de Jesús, desacuerdos con otros miembros de la iglesia, nuestros vicios, dinero y negocios, temor de las burlas de los malvados, perder amigos o amigas incrédulos, las malas diversiones, malas tradiciones religiosas o familiares, etc. Todo lo que nos haga perder nuestra alma es tan inútil como fue ese dinero para Judas. Abramos bien los ojos y el entendimiento. Él estaba muy cerca de la vida eterna y sin embargo eligió negociarla a cambio de nada. Jesús en la Biblia nos muestra el conocimiento previo de nuestro malvado corazón, pero además cómo evitar esta ruina como Judas. Pero nunca va a forzarnos a cambiar la dirección de nuestros actos rebeldes. Nunca bloquea nuestra libertad de hacer elecciones y actuar. Y él sabía también de la traición de Pedro. A pesar de todo su alarde de valor, huiría en el momento crucial y luego lo negaría. Pedro negó a Jesús sencillamente porque tuvo miedo y porque se dio cuenta de que no comprendía lo que Jesús hacía y no lo conocía bien realmente. Nótese que Pedro en su raciocinio todavía ponía demasiada fe en su propia comprensión, en vez de poner su fe completamente en Jesús. A pesar de todas las señales increíbles que había visto y a pesar de su valiente confesión de fe en Jesús como el Cristo, la negación de Pedro debe decirnos que todos los milagros y las señales en el mundo no nos mantendrán fieles a Dios si nuestros corazones no están completamente entregados a Él. La fe nunca va a ser sustituida por razonamientos y tradiciones humanas. En el informe de Lucas, la tercera vez que Pedro negó que era discípulo de Jesús, Jesús mismo se dio vuelta y miró a Pedro. Esta palabra emblepo es la misma que se usa para escribir la forma en que Jesús miró profundamente en el alma de Pedro cuando se encontró con él por primera vez. Al igual como nos ve hoy a nosotros, Dios nos ama y nos conoce tanto que desea habitar en nosotros para que nuestra fe y amor por Él crezca día a día, porque solo Jesús es nuestra única seguridad en el momento de máxima prueba que nos aguarda. En 1959, dos maleantes entraron en un hogar de los Estados Unidos y asesinaron a los padres y sus hijos. Antes de que encontraran a los asesinos, el hermano del padre asesinado escribió esta carta al diario local. Hay mucho resentimiento en esta comunidad. Hasta he oído en más de una ocasión que ese hombre, cuando sea hallado, debería ser colgado del árbol más cercano. No sintamos esto, por favor. La acción ya está hecha y quitar otra vida no la cambiará. En cambio, perdonémoslo como Dios nos pide que hagamos. No está bien que mantengamos rencor en nuestros corazones. El que cometió este acto encontrará que es realmente muy difícil vivir consigo mismo por lo que hizo. Su única paz mental la tendrá cuando vaya a Dios pidiendo perdón. No nos pongamos en el camino, sino en cambio oremos para que Él encuentre esa paz. ¡Qué increíble! Dejando de lado el tema de la pena de muerte, podemos ver aquí una poderosa expresión de la clase de gracia y perdón que Cristo nos ofrece a todos. Aún después de la inexcusable negación de Pedro, Cristo lo perdonó y le confió la obra de ganar almas. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía con amargo pesar cuán bien Jesús lo conocía a él y cuán exactamente había discernido su corazón, cuya falsedad desconocía Pedro mismo. Jesús sabía lo que había en Pedro, y no obstante, a pesar de su traición y todo lo que hizo, su amor y su gracia permanecieron constantes hacia Él. Es crucial que aprendamos a extender esa misma gracia a los demás, a los que nos han ofendido, así como desearíamos para nosotros esa misma gracia. Si Jesús murió en la cruz, fue porque no había otra manera en que Dios podía resolver el problema del pecado. Estamos todos en el gran conflicto entre el bien y el mal, originado por el abuso de la libertad de elección que puso Dios en nuestras manos. La realidad es que nadie por sí mismo se salvará y no hay otro camino
que rendir totalmente la vida a Dios a través del único camino que Jesús abrió para nosotros, aún antes de que naciéramos. El apóstol Pablo nos previene a no pensar que seremos salvos si descuidamos una salvación tan grande. Por eso, hoy es un día agradable a Dios para renovar nuestra fe y reencauzar nuestros pasos a Dios, o comprometernos ahora sí con Él si nunca antes lo habíamos hecho. Si lo haces, te aseguro que al final de tu vida no te arrepentirás, porque la boca de Dios lo ha prometido. Que sea Él quien te bendiga hoy y cada día del resto de tu vida. Solía yo vivir un mundo oscuro, perdiendo todo y nada que ganar. Vagaba lejos del puerto seguro, desesperado, no podía ya vivir. Un día hoy por mí te interesabas y subías a una cruz por mí a morir. En mi corazón brilló nueva esperanza, y si estoy aquí es porque sé que tú me amas. Más que un vencedor, contigo, Señor, tú me has salvado. Hoy por ti yo soy el vencedor. Vencedor, contigo, Señor, tú me has salvado. Vengo a ti, contigo soy el vencedor. Con poder y mano fuerte, sabías que yo era un perdedor. Vergüenza sentía el ofenderte, me viste en mi triste condición. Perdóname, te dije al causarte heridas que clavé en tu corazón. No soporté y más dije quiero amarte, y a cambio me diste el perdón. Más que un vencedor, contigo, Señor, tú me has salvado. Hoy por ti yo soy el vencedor. Más que un vencedor,